Génesis 21. Vamos en Génesis, capítulo 21. Génesis capítulo 21 vamos a compartir. Y vamos a hablar de los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Son dos pactos que aparecen en la Biblia y aparecen en muchos lugares. Estos dos pactos es el resumen de la Biblia, la ley y la gracia. Pero Dios expresa el Evangelio a través de toda la Biblia. Eso es muy importante. Si nosotros no vemos el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, las personas se confunden. Por eso no pueden ser hijas de Dios, no pueden ser salvas. Porque mezclan la ley, la mezclan con la gracia. Pero son dos cosas que no se pueden mezclar, no se deben mezclar, ley y gracia. La ley tiene un tiempo, la gracia tiene otro tiempo. Ley y gracia tienen tiempos diferentes. Si se mezclan, no pueden tener el efecto que Dios quiere. Entonces vamos a mirar, los invito a leer Génesis capítulo 21. Vamos a mirar a través de esta palabra, la ley y la gracia. Dice el versículo 1, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces, dice, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habitó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército. Dice el 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech,
No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Ahimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Ahimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Ahimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Cuando nosotros miramos la Biblia nos muestra, nos expresa el corazón de Dios. Génesis capítulo 21 habla del nacimiento de Isaac. Isaac es la promesa que Dios le da a Abraham y a Sara. Desde Génesis capítulo 12 Dios le promete a Abraham y le promete a Sara que tendrán un hijo por la promesa de Dios. No por su esfuerzo, no por su voluntad, no por su deseo, sino por la voluntad de Dios y la promesa de Dios. Isaac es el hijo de la promesa. Los hijos de Dios somos hijos de Dios por la promesa de Dios. Abraham es avanzado en edad, Sara es avanzada en edad, Sara ya no menstrua, Sara es estéril, por eso humanamente es imposible que Abraham y Sara tengan un hijo. Pero Dios les dice que tendrán un hijo y Dios les cumple la promesa. Por eso, cuando miramos el libro de Gálatas, aparece nuevamente Isaac como ejemplo de los hijos de Dios, de los justos. Isaac es el ejemplo de los justos. Los justos son los hijos conforme a la promesa. Desde Génesis capítulo 3, Dios da una promesa. La promesa de Cristo. Desde Génesis capítulo 3 aparece una promesa. Cristo es la promesa de Dios. La promesa de Dios es la vida eterna. En 1 de Juan aparece que esa promesa es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Por eso los hijos de Dios somos hijos conforme a la promesa. Esos somos los hijos de Dios. Entonces vamos a mirar por qué aquí aparece la ley y la gracia en Génesis capítulo 21. Con Sara y con Agar es el ejemplo. Sara y Agar es el ejemplo de los dos pactos. Agar es la ley, Sara es sombra de la gracia. Por eso en un momento, Sara no puede estar con Agar. Tienen que separarse. En un momento, no puede estar el hijo de la promesa con el hijo de la ley, el religioso. El justo y el pecador no pueden vivir juntos. Por eso cuando leemos Salmos capítulo 1, se divide. Dice que los pecadores no pueden estar en la congregación de los justos. Hay una división. Y la gente justa dice que es la gente guardadora de verdades. Los justos son los que guardan la verdad, los que creen en la verdad. Juan capítulo 8, versículo 44 dice los hijos de Dios, los hijos del diablo. Se divide. Hay unos hijos de la ley, hay unos hijos de la promesa. Los hijos de la ley, los hijos de la gracia. Entonces aquí se van a dividir en dos montes. El monte de la gracia, el monte de la ley. No es igual. Nunca es igual. Por eso aquí hay una división. El versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Cómo hace Dios siempre? Como Dios promete, Dios cumple. Dios prometió a un Salvador que vendría de una virgen. Ese Salvador es Cristo. Cristo vino conforme a la promesa. Cristo cumplió la promesa de Dios. Limpiar nuestro pecado una vez y para siempre en la cruz. Ahí se cumple la promesa de Dios. Pero aquí también aparece el ejemplo, ¿sí? Versículo 2 dice, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hay un tiempo exacto en que se cumple la promesa de Dios. No es en cualquier tiempo.
Dios estableció desde Génesis hasta Apocalipsis cómo nuestro pecado tenía que ser limpio a través, ¿sí?, del tiempo, primero de la ley, luego tenía que venir el tiempo de la gracia. Hay el tiempo de la ley y hay el tiempo de la gracia. No es igual, no es igual. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia no es igual. Por eso hay que saber bíblicamente dónde inicia la ley y dónde termina la ley. Si las personas no saben dónde inicia la ley y dónde termina la ley, siguen viviendo por la ley. Pero tenemos que mirar dónde la Biblia dice que está la gracia, dónde comienza la gracia, y si la gracia termina. Hay que saber. Porque las personas viven, cuando es el tiempo de la gracia, viven en el tiempo de la ley. Eso no es correcto. En el tiempo de la gracia tienen que vivir por la gracia. En el tiempo que Dios dio la ley, Dios la dio con una función, con un plan. Dios dio la ley. Las personas tienen que saber por qué Dios dio la ley también. Entonces vamos a mirar en el versículo 3 dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ese es el nombre que Dios da, ¿sí?, a través de Abraham a su hijo, Isaac. El hijo conforme a la promesa. No es el hijo de las obras. Isaac no es el hijo de la obra de Abraham. No es el hijo de la obra de Sara, del esfuerzo de Sara. No. ¿Cómo nace Isaac? Vamos a mirar un momento. Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, el capítulo 11. La Biblia nos va a decir de qué forma nace Isaac. Cuando Isaac nace, ¿de qué forma nace? ¿Sí? Vamos a mirar un momento. ¿De qué forma va a nacer quién? Isaac. Vamos a mirar Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11. Y luego vamos a regresar acá nuevamente. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, Hebreos 11:11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Entonces, ella no tuvo hijos por su esfuerzo, por su obra, no. Porque ella, ¿qué condición tenía? Cuando Dios cumplió la promesa, ¿qué condición tiene Sara? Estéril. Por eso Sara no tiene a Isaac por su esfuerzo ni por su obra. Aquí dice, Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Quién hizo que Sara concibiera? Dios. Porque era estéril, no tenía fuerza para concebir. ¿Quién hizo que concibiera? Dios. Le dio fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Fuera del tiempo. Dio a luz sin condición humanamente. Fuera del tiempo, dice la Biblia, ¿sí? Después dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice que creyó que era ¿qué? Fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la promesa. Isaac es el fruto de la promesa de Dios. ¿El cumplimiento de qué? De la promesa de Dios. Isaac no es fruto del esfuerzo de Sara, no es fruto del esfuerzo de Abraham. Es 100% Dios, que es veraz, cumpliendo la promesa. El Dios veraz cumple su promesa. Dice, luego, cuando nosotros miramos, en el versículo 17, Hebreos 11:17 dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué recibió? Las promesas. Entonces, ¿Isaac es fruto de qué? De la promesa de Dios. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Entonces, Isaac, ¿quién es Isaac? El hijo de la promesa. Los hijos de Dios somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la promesa de Dios. Luego vamos a Gálatas, un momento, vamos a buscar. Ahora el libro de Gálatas también va a hablar de
la promesa de Dios y cómo Abraham tiene a Isaac. ¿De qué forma? Vamos a mirar un momento. Dice Gálatas capítulo 3, libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 8. Desde el 7, vamos a mirar desde el versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Los que son de qué? De la fe. Los de la fe son hijos de quién? De Abraham. ¿En qué sentido los que son de la fe son hijos de Abraham? Por la promesa de Dios, por creer en Dios. Por eso son hijos de la fe. No dice que son hijos de la ley. La ley son los mandamientos, las obras que se cumplen de acuerdo a los mandamientos. Eso es la ley. No mentirás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, guardar el día de reposo, honrar a padre y a madre. Esos son los mandamientos. No tener dioses ajenos. Esos son los mandamientos. Pero aquí dice que los hijos de la fe. No está hablando de los hijos de la ley. No está hablando de los hijos de los mandamientos. Dice los hijos de la fe. Son los hijos de Abraham. Eso es Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Los que son de qué? De fe. Los de la fe son hijos de Abraham. Entonces las personas que hablan de los mandamientos, que hay que cumplir los mandamientos y que no hay que comer tal tipo de comidas, esas personas son hijos de la ley, hijos de Moisés. El ejemplo como hijos de Agar. ¿Sí? Versículo 8 dice: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Entonces Abraham, ¿qué recibe? La promesa del Evangelio. Va a venir una simiente, a través de Abraham, va a venir una simiente, perdón, y por esa simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es esa simiente que va a venir por Abraham, en el cual van a ser benditas todas las familias de la tierra? Esa simiente es Cristo. A través de Cristo, por la promesa de Dios, todos somos benditos. Eso por la promesa, por la gracia somos benditos. ¿Qué pasa con la ley? Con la ley todos son malditos. Por la promesa somos benditos, por la gracia somos benditos. Pero ¿qué ocurre por la ley? Los hombres por la ley son malditos, reciben la maldición. Porque la ley, ¿qué dice? La ley que exige cumplimiento total. Si no se cumplen todos los mandamientos de forma continua, de forma perfecta, la ley exige cumplimiento perfecto y continuo. Quien no cumple la ley de forma perfecta y continua, sin fallar un solo mandamiento, la ley no admite falla. Si una persona cumple la ley de forma continua y perfecta, recibe bendición. Pero si una persona falla un solo mandamiento de la ley, queda maldito. No puede fallar un solo mandamiento. Eso es la exigencia de la ley. Entonces, aquí nos va a enseñar que Abraham recibe la buena nueva: en ti serán benditas todas las naciones por una simiente. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice con el obediente Abraham. No dice Abraham el que obedece la ley. No. Dice el creyente. En Abraham somos creyentes. Por la ley exige obedientes. Por eso nadie puede ser justo por la ley, porque nosotros fallamos continuamente. Por eso en Abraham, por la simiente de Abraham, seremos benditos todos, todas las familias de la tierra. Todas las naciones son benditas, ¿dónde? En Abraham. Por la simiente que viene por Abraham, que es Cristo, a través de la obra de Cristo en la cruz, somos benditos. Por la sangre de Cristo en la cruz. Porque por Moisés, por los mandamientos, por la ley en el monte Sinaí, nadie recibe bendición.
Solamente por la ley los hombres reciben maldición. Si hay algo que las personas se preguntan cuando tratan de cumplir los mandamientos y tratan de ser fieles delante de Dios por los mandamientos, las personas en un momento se preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué fallo tanto? Entre más trato y trato de cumplir los mandamientos, ¿por qué fallo más? Las personas no entienden. Llega un momento que se deprimen y se rinden delante de la ley. No puedo, no puedo. Pues precisamente porque la ley exige obediencia continua, perfecta, y los hombres no tienen capacidad para obedecer la ley de forma continua y perfecta. Por eso, por el pacto de la ley, de los mandamientos, nadie puede ser hijo de Dios, nadie. Por eso Dios, sabiendo eso, conociendo el corazón del hombre, que es engañoso y perverso, el hombre no puede cumplir la ley que es buena. El hombre con el corazón engañoso y perverso no puede cumplir una ley santa. Una ley buena no la puede cumplir. Entonces Dios nos muestra a través de la ley nuestra condición real, nuestro corazón. Cuando las personas tratan, intentan de cumplir la ley, descubren no puedo. Si son sinceras, si son hipócritas, si son religiosas, ellas piensan que pueden cumplir, aunque fallan y fallan y fallan y fallan, quieren mostrarse delante de los demás como mejores personas, como mejores que otros, porque hablan mejor o porque ellos piensan que no viven peor que otros. Pero la ley es imposible de cumplir humanamente. La ley solamente lo que hace con el ser humano es mostrar el corazón real del hombre, que no puede. Esa ley buena, esa ley santa, no la puede cumplir un hombre con un corazón engañoso y perverso. Por eso los hombres mirando la ley, ¿qué tienen que hacer? Humillarse delante de Dios, cerrar su boca delante de Dios y pedirle a Dios misericordia. Entonces Dios, sabiendo eso, Dios que preparó primero la ley para que el hombre delante del espejo de la ley, mirando su condición real, se humille delante de Dios y pida la misericordia de Dios. Entonces el hombre ya se humillado delante de Dios, con su boca cerrada delante de Dios y pidiendo en su corazón misericordia, Dios le muestra el nuevo pacto, el pacto de la gracia, a Cristo. Primero Dios le muestra la ley, los mandamientos, para quitar la arrogancia del corazón del hombre. La arrogancia de que nosotros somos buenos, la arrogancia de que podemos cumplir los mandamientos, de que podemos ir al cielo por nuestra obra. Esa arrogancia se cae cuando nosotros tratamos de cumplir los mandamientos. Ahí se acaba nuestra arrogancia. Cuando descubrimos esa ley pura, no la puede cumplir un ser humano con un corazón malo y perverso. Esa ley santa no la puede cumplir un ser humano con un corazón tan engañoso. Yo no puedo cumplir esa ley. Entonces esa ley nos deja humillados delante de Dios, rendidos, fracasados porque no podemos cumplir esos mandamientos. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos muestra el pacto de la gracia, nos muestra a Cristo, que es la gracia pura. ¿Sí? Dice el versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo quedan las personas con la ley? ¿Benditas? No, la bendición está en la promesa de Abraham. En una simiente que va a venir por Abraham, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. ¿A través de quién? De Abraham. De la promesa que Dios hace a Abraham, de la gracia, la promesa de la gracia. ¿Seremos benditos? Todos. No por nuestro esfuerzo, sino por una promesa que Dios hizo a través de Abraham a todos los hombres. Por la gracia, esa simiente es Cristo. Pero ¿qué ocurre con la ley? ¿Qué ocurre con la ley, con los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, escritos en 2 tablas de piedra con el mismo dedo de Dios? ¿Qué pasa con esa ley? ¿Los hombres reciben bendición con la ley? No, pero los hombres viven engañados por su arrogancia. Los hombres viven engañados, pensando que esa ley la pueden cumplir. ¿Pero qué dice la Biblia? Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
¿Bajo qué quedan aquellos que dicen hay que cumplir el día sábado porque el sábado es el día para el Señor y es el día de reposo? ¿Qué dice la Biblia? Ah, usted está bajo la ley, está bajo maldición, pero las personas piensan que están bajo bendición. No, yo no puedo comer este tipo de alimentos porque la ley dice que no puedo comer este tipo de alimentos. ¿Qué dice la Biblia? Usted está bajo maldición. Porque usted piensa, no, yo no me puedo vestir con este tipo de vestido porque por la ley tengo que vestirme así. Yo tengo que hacer de esta forma, de aquella, todo con mandamientos. ¿Qué ocurre con estas personas que viven bajo la ley? Dice que están bajo bendición, no, dice que están bajo maldición. Aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, así dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere vivir por la ley, quiere vivir por los mandamientos que le dice Dios. Tiene que cumplir todo. No es una parte. Tiene que cumplir todo. Dice, no mentirás. La ley no le vale una mentira. Dice, no mentirás, pero ya mintió. Ya falló la ley. No codiciarás. ¿Qué ser humano no codicia? No codiciarás. Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos, pueden leer, dice no codiciarás. Y dice exactamente qué cosa no tiene que codiciar. Pero el ser humano codicia. Eso sale del corazón del hombre, la codicia. Pero los hombres que piensan, yo puedo cumplir los mandamientos. Dice no mentirás. Los seres humanos mienten continuamente. ¿Desde dónde mienten? La Biblia dice desde que nacieron los hombres mienten. Romanos 3:4 dice todo hombre mentiroso. Todo hombre. Así enseña la Biblia. ¿Cómo los hombres pueden cumplir? No pueden. Por eso es que dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque la ley dice que hay que cumplir todo. La ley no acepta un solo fallo. Pensemos que la ley es como una cadena, ¿sí? Para ir al cielo. Una cadena para ir al cielo con 613 eslabones. Cada eslabón es un mandamiento. Los 10 mandamientos es un resumen, ¿sí? Hay un resumen que son los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Pero ¿qué ocurre? Éxodo capítulo 20 es un resumen, pero la ley completa, no el resumen que son los 10 mandamientos, sino la ley completa, son 613 mandamientos aproximadamente. Esos 613 mandamientos es un conjunto de leyes que hablan sobre el vestir, sobre el comer, sobre fiestas, muy, muy amplio sobre el trabajo. Es bastante amplio hay cosas que hablan sobre la higiene, ¿sí? Es bien amplio. Hasta la forma de cultivar, que no se puede cultivar en un mismo campo con dos tipos de semilla, que los animales también no se pueden cruzar si son de especies diferentes, que la ropa que tenemos no pueden tener dos tipos de hilo diferentes. La ley no es solamente los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son un resumen, pero cuando miramos la ley completa, son 613 mandamientos aproximadamente. Entonces, vamos a imaginar una cadena, ¿sí? Con 613 eslabones desde la tierra al cielo. ¿Qué pasa? Esos 613 eslabones están unidos, 613, todos están unidos, todos. ¿Todos están qué? Unidos, todos. Vamos a imaginar en la mitad de esa cadena, con 613 eslabones desde la tierra al cielo, en la mitad hay un eslabón. ¿Cuál es? Vamos a mirar un solo eslabón. Dice, no mentirás. En la mitad, no mentirás. Una persona ya mintió. ¿Qué ocurre? Se rompió la cadena. El eslabón se rompió. ¿Cómo el eslabón se rompió? ¿Puede llegar al cielo? No puede. Porque ya la cadena está rota, se rompió. Entonces no hay forma de llegar al cielo. Por eso dice que tiene que cumplir todos los mandamientos. Los que quieren ir al cielo, por los mandamientos están en el monte Sinaí, pegados. Ya
Moisés les dio los 10 mandamientos y les dio la ley completa. Por eso Moisés duró 40 días en el monte Sinaí. Dios le dio toda la ley completa, no solamente los 10 mandamientos, sino la ley. Y Dios le mostró todo el diseño del tabernáculo, la ley y el tabernáculo. Todo Dios le mostró a Moisés. Entonces, ¿qué ocurre? Ya las personas que están pensando que van a ir al cielo por los mandamientos, cumpliendo los mandamientos, es una cadena que los tiene en el monte Sinaí, del monte Sinaí al cielo, con Moisés. Y Moisés le dice, ¿ustedes quieren ir al cielo por la ley? Cumplan todos los mandamientos, no pueden fallar uno solo. Porque esto es una cadena de 603 eslabones, todos así unidos. Esa cadena está unida por 603 eslabones. Vamos a colocar solamente un ejemplo. Uno de esos eslabones, en la mitad, dice, no mentirás. Pero la persona ya mintió. ¿Qué ocurrió? Se partió la cadena. ¿Pueden ir al cielo? No, no pueden ir. Al ladito de no mentirás está no codiciarás. Fallaron, ya codiciaron. Otro eslabón roto. ¿Pueden ir al cielo? No, la cadena está rota. No pueden llegar al cielo. No pueden. Entonces ya mirando solamente se rompieron esos dos eslabones. ¿Pueden ir con la cadena al cielo? No, no hay forma porque la cadena ya se rompió. Cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, Moisés, ¿qué descubrió? Él estaba en el monte, el pueblo ya había hecho con Aarón un becerro de oro y estaban adorando ese becerro de oro como un dios. Ya estaban adorando, pero ellos no habían recibido la ley todavía. No la habían recibido. Ya Moisés tenía los 10 mandamientos, las 2 tablas escritas, con el dedo de Dios los 10 mandamientos, ya Moisés había recibido eso. Pero el pueblo de Israel, mirando que Moisés no había regresado, pensaron, Moisés se murió, hagamos un Dios para nosotros. ¿Qué tipo de pueblo recibió la ley? ¿A qué tipo de pueblo Dios le dio la ley? ¿A un pueblo obediente? No. Dios le dio la ley a un pueblo que antes de recibir la ley ya tenían un Dios diferente a Dios. Tenían un becerro de oro y estaban adorando a un becerro de oro que era el producto del oro que ellos tenían y del corazón malo de ellos. Le dijeron a Aarón, Aarón, haznos un Dios. Y Aarón les hizo el Dios. El sacerdote que iba a ministrar, el sacerdote que les iba a enseñar también la ley, que era Moisés y Aarón, pero Moisés estaba en el monte y Aarón todavía estaba con el pueblo porque Aarón no conocía la ley todavía. Pero ellos le dijeron a Aarón, ¿qué le dijeron? Al pueblo que estaba para recibir la ley. El pueblo que dijo, vamos a cumplir los mandamientos, como las personas dicen en este tiempo, vamos a cumplir los mandamientos porque piensan que pueden ir al cielo con esa cadena de los mandamientos. Ellos piensan que pueden. ¿Qué nos enseña la Biblia? Dios le dijo a Moisés, Moisés, baja. El pueblo se desenfrenó. Moisés bajando escuchó una algarabía. Y Moisés mirando al pueblo ya vio que el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. El pueblo ya no estaba creyendo en Dios. El pueblo había dejado a Dios y ¿a quién estaba adorando? A un becerro de oro que había hecho Aarón. Moisés, al verlos, dice, ¿yo qué ley les voy a entregar? Si el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Moisés baja y ve los mandamientos para entregarle a ese pueblo, que ellos se creían que eran buenos, que eran obedientes, que podían cumplir la ley, Moisés se dio cuenta, ¿yo qué ley les puedo entregar a este pueblo malvado? A este pueblo incrédulo, malo. ¿Qué ley les voy a entregar? Si ya la quebrantaron. Ya ellos quebrantaron la ley. ¿Y qué hace Moisés? Enojado, rompe las tablas de piedra donde están escritos los mandamientos. Moisés rompe la ley. Porque Moisés, ¿qué descubrió? Ya ellos quebrantaron la ley. Ya la quebrantaron. Y Moisés
intercede a Dios para que Dios no los destruya, porque Dios, ¿qué dice? Yo los voy a destruir, los voy a matar a todos. Ese es el fruto de la ley. Si Dios aplica la ley, tiene que destruir a todos los hombres. Dios mirando la ley, que ellos dijeron que van a cumplir porque ellos piensan que pueden por su arrogancia. Cuando fallan, Dios le dice a Moisés, los voy a destruir y voy a buscar a otros, a ellos no. Y Moisés dice, no, no los mates, ten misericordia, ten misericordia. Entonces ellos, ¿por qué viven? Porque son obedientes, porque cumplen los mandamientos, no. El pueblo de Israel vive por la gracia de Dios, no por cumplir los mandamientos. Es un engaño. Es una hipocresía decir que nosotros en este mundo vivimos porque nos portamos bien delante de Dios. Nosotros no nos portamos bien. Nosotros fallamos continuamente. Por eso si vivimos, vivimos ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por eso Moisés tiene que regresar al monte de nuevo, nuevamente tiene que durar 40 días y Dios nuevamente escribe los mandamientos. ¿Qué tienen que hacer ellos ya? Reconocer humildemente, Señor, permítanos vivir por la gracia, porque por la ley no podemos. Hay un hombre que recoge leña en el día de reposo. No saben qué hacer. ¿Qué dice Dios? Que muere irremisiblemente. ¿Por qué? Porque recogió leña. Solamente por eso muere. Sí, muere. Y tienen que matarlo. Entonces, Dios, ¿qué les quería enseñar? Ninguno de ustedes puede vivir. Ninguno. Si Dios aplica la ley, no puede vivir nadie. Dios nos quiere enseñar eso. Entonces, cuando miramos, la Biblia nos sigue explicando. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno, porque ese eslabón, esa cadena, que va con 613 eslabones de la tierra al cielo, están unidos los eslabones. Cada vez que fallamos un mandamiento, se partió un eslabón. Como la cadena se partió, no podemos ir. Por eso aquí dice, ninguno se justifica, nadie. Por más que él diga que él sí trata de cumplir los mandamientos. La Biblia no dice que el que trata de cumplir los mandamientos. Dice, tiene que cumplir de forma continua y perfecta. No puede fallar uno. Pero hipócritamente dice, yo estoy tratando, luchando. No, no es por tratar, no es por intentar. Yo me estoy esforzando. No, no es por eso. La Biblia dice, o cumple o no hay opción. Si cumple, recibe la bendición, se va al cielo por la ley, y si no cumple, se va al infierno. Entonces, por la ley, ¿cómo quedan los hombres? Malditos. ¿Cómo quedan los hombres por la ley? Condenados. No hay opción. Por eso el camino, la Biblia nos muestra, yo soy el camino, Juan 14:6. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque por esa cadena de los mandamientos, por esa cadena de 603 eslabones, no mentirás, ya se partió, ya mentimos. No adulterarás, Jesús enseña, aquel no que solamente adulteró físicamente, sino que en su corazón codició a una mujer, ya adulteró. No solamente físicamente. Dice, no matarás. No, yo no he matado a nadie. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que se enoje, ya mató. Con enojarse, ya. Cualquiera que le diga fatuo a otro, está condenado al infierno. Por la ley es así. Eso es la ley. Solamente por decirle tonto a otro, está condenado al infierno. Entonces, ¿quién se salva por la ley? Si la ley condena al hombre solamente por un pensamiento, por enojarse, la ley condena a los hombres al infierno. ¿Quién puede cumplir por codiciar? Por mentir. Nadie se salva. Ya rompimos todos los eslabones. Entonces, ¿cómo vamos ahí al cielo con esa cadena? ¿Cómo podemos? No podemos subir. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, porque la ley no es el camino, los mandamientos no son el camino. La sangre de Cristo es el camino. La cruz es nuestro camino al cielo. No tenemos otro camino. Porque la cadena la rompimos. Ya nosotros, ya desde Génesis capítulo 3, fallamos todos. Todos fallamos. Desde Génesis capítulo 3, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, sin hacer nada, por la sangre de Cristo. Desde Génesis 3, perdidos todos. En el Sinaí, perdidos todos. Con los 10 mandamientos, perdidos todos. ¿Dónde nos salvamos? En la cruz. En el monte Calvario, ahí nos salvamos con la sangre de Cristo. Yo soy el camino. No tenemos más camino. Yo soy la verdad. Jesús dijo eso porque no tenemos, perdón, más verdad. La única verdad, ¿quién es? Perdón. Cristo. No hay más verdad. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad. Cristo es la vida eterna. No tenemos más. En la ley no tenemos la vida. En la ley encontramos la muerte. No encontramos la vida dentro de la ley. Dentro de los mandamientos no encontramos la vida. Dentro de la ley encontramos la condenación, la maldición, como dice Gálatas 3:10. Entonces, ¿dónde está la gracia? No en el monte Sinaí, sino en el monte Calvario. No a través de Agar, de la ley, sino a través de Sara, símbolo de la gracia. Ahí encontramos la vida. Por eso el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice la Biblia. Dice que es evidente, pero la gente no puede verlo. La Biblia dice que es evidente que si hay una cadena de 603 eslabones que llevan desde la tierra hasta el cielo, desde el monte Sinaí, la cadena ahí arranca, y la cadena tiene 603 eslabones, pero si rompemos un eslabón, se rompió la cadena. Ya no puedo subir, es imposible subir, porque se rompió la cadena. No puedo subir. Nosotros rompimos todos los eslabones. Todos están rotos. Por eso los hombres quedan bajo maldición. Y por eso somos benditos en la promesa que Dios le hace a Abraham en una simiente que es Cristo. En esa simiente somos benditos en Cristo. Ahí somos benditos. Dice que es evidente. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Dice que por la fe, no dice que por la ley. El justo por la fe vivirá. El pecador está unido con la ley. El pecador está unido con la ley, bajo maldición. El justo está unido con la fe. Es diferente. El justo es unido por la fe, con Abraham, el padre de la fe. El justo está unido con la fe, está unido con Abraham. El pecador está unido con la ley, por eso el pecador es religioso y piensa que por las buenas obras va a ir al cielo. Pero por la ley está maldito, por la ley está perdido. Por eso la gracia es mirar que es evidente que por la ley ninguno se justifica. Por eso por la ley siguen diciendo, yo soy pecador y tengo que esforzarme, tengo que luchar. Porque la ley lo obliga a obedecer. La ley obliga a obedecer. La fe nos dice, cree. Si tú crees que la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados en la cruz, tú eres justo. ¿Por qué? Por creer. No dice por obedecer. Dice creer. Los de fe son los que creen. Los de la ley son los que viven tratando de obedecer, esforzándose, tratando de cumplir, pero es mentira, no cumplen. Pero dicen, me estoy esforzando. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Dice, la ley no es de fe, porque la ley es de las obras. Las obras por las cuales los seres humanos quieren ir al cielo. Esa es la ley. La ley no es de fe. ¿Por qué? Sino que dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. La ley obliga a obedecer los mandamientos. La fe nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El camino de la fe es oír la palabra y creer esa palabra en el corazón. Eso es el camino de la fe. El camino de la ley es diferente. No mientas, no robes, no mates, no codicies, no adulteres. Que hagan buenas obras.
y que no hagan malas obras. La ley es la ley de las obras. La fe es la promesa de Dios. Dios nos dio una promesa a través del padre de la fe, de Abraham. En la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo. A través de Cristo, en el monte Calvario, en la cruz, derramando toda su sangre, nos hizo justos, lavó nuestro corazón de todos nuestros pecados para siempre, una sola vez y para siempre. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino a nosotros, los que somos de la fe. Los que somos de la fe somos justos, hijos de Abraham. Los que son de la ley son pecadores, hijos de Moisés. Hijos de Moisés. Por eso hablan de ley y son legalistas y condenan a los demás. Y en vez de llevarlos al cielo, les cierran la puerta del cielo y les abren las puertas del infierno. Pero los justos predicamos el evangelio de la gracia. No hay evangelio de la ley. El evangelio bíblico es el evangelio de la gracia, de la sangre de Cristo. De que vamos al cielo por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia. No más. Por eso la ley produce ira. La gracia nos da la misericordia de Dios. Sin la gracia no podemos ir al cielo. Sin la misericordia de Dios es imposible ir al cielo. Pero los que se pegan a la ley reciben juicio o condenación por su arrogancia, no por otra cosa. Aquí dice, en el versículo 13, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. No había forma de cumplir los mandamientos, pero Cristo, ¿qué hizo? Él pagó por nosotros, Él cumplió por nosotros y nos hizo justos. A través de Cristo, que cumplió toda la ley, Él nos hizo justos a nosotros. Él cumplió por nosotros. Pero somos justos a través de Cristo. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por creer en la obra de Cristo, por creer en la sangre que Cristo derramó en la cruz, que esa sangre nos limpió todos nuestros pecados una vez y para siempre, que nuestro corazón está limpio de pecado, somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo viene al corazón de nosotros por la fe. El Espíritu Santo no viene a nosotros porque nos metamos en un río y nos mojemos. No. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios nos enseña la promesa de Dios. Que Cristo vino, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados una sola vez y para siempre, a través de su muerte en la cruz, a través de su sangre en la cruz. Esa es la promesa de Dios. Por creer esa palabra, somos hijos de Dios, somos justos. Y el Espíritu Santo viene a nosotros por la fe. El Espíritu Santo no viene por las buenas obras, viene por la fe, por creer en la palabra de Dios. Dice, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A Cristo, hecha que la promesa. Por Cristo somos justos, por la sangre de Cristo somos hijos de Dios. Luego, vamos a mirar un momento, capítulo 4, versículo 21. Gálatas 4, 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Los que nacen de la esclava son hijos de la carne, son pecadores. Todos los hombres que tienen su nacimiento de sus padres nacen como pecadores, con nacimiento natural. Como Juan capítulo 3, Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que nace de la carne, su nacimiento natural es pecador, todos.
Porque no es pecador porque cometa malas obras. Es pecador desde Génesis capítulo 3 porque Adán pecó, todos somos hechos pecadores. Eso es Romanos 5:12. Todos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron en Adán. Todos. Entonces aquí nos muestra que hay un hijo de la esclava. Esa esclava es la ley. La ley produce esclavos. La gracia produce libres, justos. Entonces aquí dice, el 22, perdón. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Ahí dice claramente, Génesis 21 es el ejemplo de los dos pactos, el pacto de la ley en Moisés, monte Sinaí, y el pacto de la gracia con Cristo, monte Calvario. Son dos pactos. Dice que esas mujeres representan dos pactos. Entonces muchos se quedan en el pacto de esclavitud de la ley, de los 10 mandamientos. Los que se queden ahí están perdidos porque no son hijos de Dios. Pero los que pasen a la fe, a la promesa de Dios, a los que pasen a la gracia, a Cristo, que no se queden en Moisés, sino que pasen a Cristo, son llamados hijos de Dios, son llamados justos. Eso es lo que quiere explicar. Aquí dice que cada mujer representa un pacto. Sara representa la gracia, Agar representa la ley. Dice que son dos pactos. Eso es el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa, dice. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los pecadores, que son los que nacen según la carne, los que no tienen la fe y viven por la ley, persiguen a los que nacen por la fe, por la gracia, los persiguen. Los que dicen que son justos, que son santos, que no tienen pecado. ¿Quiénes persiguen a quién? Los pecadores a los justos. Así enseña la Biblia. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. ¿A quién echa Dios? A los de la ley, los echa. ¿Echa fuera? ¿A quién? A la esclava y a su hijo. A la ley y a los pecadores los echa. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Justos y pecadores no heredan igual. Los que heredan son los hijos de Dios. Los pecadores no son hijos de Dios, son hijos de la ley. ¿Quién hereda? Los hijos de la fe. Los hijos de la promesa. No heredan, no pueden estar juntos. No heredan. Los pecadores no heredan el reino de Dios. Claramente aquí lo dice. El versículo 30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hijos de la fe, no de la ley, no de los mandamientos. Somos hijos de la fe. Entonces, ¿qué nos va a enseñar la Biblia? Que nosotros tenemos que confiar en ¿qué? En la gracia de Dios. Que somos justos por la gracia, no por nuestra obra, no por los mandamientos. Vamos a regresar ya mirando que esas dos mujeres son dos pactos. Vamos a regresar a Génesis capítulo 21. Ya mirando Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4. Regresamos. Génesis 21, versículo 4 dice:
Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Sí? Entonces Sara, ¿qué reconoce? Que el hijo que tiene es el hijo de ¿qué? De la promesa. Sara reconoce que el hijo que tiene es el hijo de la promesa. No es el hijo de su esfuerzo, de sus obras, sino de la promesa de Dios. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Aquí dice claramente, Abraham está viviendo con Sara y Abraham está viviendo con Agar. Los dos pactos. Está viviendo con la gracia y con la ley. Pero la Biblia dice, Abraham no puede tener la gracia y la ley al mismo tiempo. No puede. Los hijos de Dios, los justos, no pueden vivir con Agar y con Sara. No pueden. No pueden. Eso es bíblico. No se puede vivir con el hijo de Agar y con Isaac al mismo tiempo. No se puede. Pecadores y justos no pueden convivir. No pueden. Espiritualmente no pueden. Porque los hijos de Dios no pueden vivir con los hijos del diablo. El padre de la fe no puede vivir con los que están en la ley. No puede, porque es el padre de la fe. No tiene que ver con la ley, sino con la fe, solamente con la fe. Entonces aquí el versículo 8 dice, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac, de su hijo ¿qué? Isaac. La Biblia muestra que los pecadores se burlan de los justos. Se burlan, ¿por qué? No entienden por qué. Los pecadores viven por la ley, cumpliendo los mandamientos, pensando que van a ir al cielo, con una cadena de 613 eslabones, y ellos dicen que van muy bien. Pero la cadena está rota. Nunca van a llegar al cielo, es imposible. Con esa cadena rota, al cielo no van, van al infierno. Porque la ley es esa cadena que para llegar al cielo no se puede romper en ningún eslabón. No se puede. Si ya fallaron un mandamiento, se rompió un eslabón. Con un solo mandamiento se rompió la cadena. La cadena de 613 mandamientos, si fallaron un mandamiento, se rompió. No pueden. Pero por la arrogancia, el pecador vive engañado, pensando que sí puede, que va bien, que está luchando, que tratando, que esforzándose. La cadena está rota. No se puede. Pero sin embargo, ¿qué hace el pecador? Se burla del justo, del Hijo de Dios. Se burla. ¿Por qué? Porque el justo no vive por su obra, no vive por su esfuerzo, vive por la fe. Vive por la gracia, porque Cristo me salvó. Yo no voy al cielo porque me porte bien. Yo también fallo. Tengo debilidad. El justo reconoce. Yo tengo debilidad. Yo no soy hijo de Dios porque me porte bien. No soy hijo de Dios porque sea mejor. No es por eso. Yo soy hijo de Dios por la promesa de Dios, no más. Solo por la promesa. Pero el pecador piensa, por mi capacidad, yo voy a ir al cielo, con mi esfuerzo. Ya voy por el eslabón tal, piensa. De los 613 ya yo voy avanzando, voy por el eslabón 15, piensa así. La cadena está rota. Está engañado. Al cielo no va a ir nunca. ¿Por qué? Ya está rota. Ya mintió, se rompió la cadena, se rompió un eslabón. Ya se enojó, se rompió la cadena. Ya codició, como dice la Biblia, codició algo que no era suyo. La mujer de otro, el bien de otro, ya codició. Se rompió la cadena. No puede ir. Por eso es que nos enseña la Biblia. El hijo de Agar, el hijo de la ley, el pecador, se burla del justo.
Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sara, ¿qué dice la gracia? Echa la ley. Y a los hijos de la ley, a los pecadores, échalos. Ellos no pueden estar viviendo en el techo o en la casa de Abraham. El pecador no puede vivir en la casa de Abraham. El pecador no puede vivir en la casa del Padre de la fe, porque el pecador no es hijo de Dios. ¿Qué dice Sara? ¿Qué dice la gracia? Echa a Agar, echa la ley. Abraham, tú no puedes vivir con la ley, porque tú eres el Padre de la fe. Isaac, el Hijo de Dios, el justo, el que cree en la obra de Cristo, el que cree en la gracia de Dios, no puede vivir junto con el pecado, no puede. Entonces, Sara, ¿qué dice? Sara, la gracia, el nuevo pacto dice, echa a Agar, sin misericordia, echa a Agar y a su hijo. No puedo vivir con la ley. La gracia no puede vivir con la ley en el mismo techo. No puede. La gracia no puede vivir con Moisés. No. La gracia solamente puede vivir con Abraham, con la fe, no más. Los que quieren vivir con la ley, ¿qué hace Dios? Los echa del lado de Abraham. A los pecadores, a la ley, los echa de Abraham, los expulsa sin misericordia. Echa a Agar y a su hijo. La ley y los pecadores tienen que ser ¿qué? Echados. Eso enseña la Biblia. Dice el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces a Abraham le pareció fuerte, pero es que es mi hijo también. ¿Cómo lo voy a echar a Agar? ¿Y cómo voy a echar también a quién? A mi hijo. Le pareció grave. ¿Qué dice Dios? Vamos a mirar qué dice Dios. Porque ya miramos en Gálatas capítulo 4 que estas dos mujeres representan los dos pactos. Pero los dos pactos no pueden estar juntos. La ley y la gracia no pueden estar juntos. La ley se queda en el monte Sinaí. Y ahí se quedan Agar y los pecadores. Ahí en el Sinaí. Pero con Abraham está Sara. Con Abraham está la gracia. Con Abraham está la fe. Y los hijos de Dios, los justos. Abraham no puede vivir con Sara y con Agar. No puede. Él no puede. Aún le pareció grave. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a mirar el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Abraham tiene que escuchar todo lo que dice el nuevo pacto. Abraham tiene que escuchar todo lo que diga Sara. El padre de la fe tiene que escuchar todo lo que dice la gracia. Esa es la palabra de Dios. Oye, ¿qué? Todo lo que te dijere Sara, todo hay que escucharlo. Hay que seguir lo que dice la gracia de Dios, el pacto de la gracia. El nuevo pacto hay que seguir todo. La ley hay que votarla. ¿Cómo voy a votar los mandamientos? ¿Cómo voy a votar la ley? ¿Cómo? Aquí dice, vótela. ¿Pero cómo? O se queda en el monte Sinaí con Moisés y recibe maldición, o se pasa al monte de la gracia. Escoja. O con Sara o con Agar. ¿Con quién se queda? ¿Con los mandamientos que lo van a maldecir y lo van a condenar y lo van a mandar al infierno? ¿O con la sangre de Cristo en la cruz que lo van a hacer hijo de Dios y justo? ¿Con quién se queda? A Abraham le pareció grave. Dios le dijo, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Todo lo que dice Sara hay que escuchar todo. El padre de la fe tiene que escuchar todo lo que diga la gracia. Todo. Pero a Agar hay que sacarla. Y al hijo de Agar también. Porque no pueden vivir con el padre de la fe. El pecador y la ley no pueden vivir con el hijo de Dios. Los pecadores no pueden vivir con Abraham.
Los justos sí. Isaac son los justos. Los hijos de Agar, los pecadores, los hijos de la ley. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Es en Isaac. Es en Isaac. Dice el versículo, cuando seguimos leyendo, 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Ellos también serán un pueblo, pero no tienen la promesa. No son hijos de Dios. Van a ser un pueblo también. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Cómo anda? Errante. Sin camino. ¿Piensan que por la ley iban a ir al cielo? No. Agar no tiene camino. Solamente tiene un odre de agua, no más. Pan. ¿Qué tiene? Un pedazo de pan, un odre de agua. Pero Isaac, por ser hijo, por la gracia, tiene el agua continuamente. Tiene el pan de vida. Tiene el agua de vida. ¿Quién? Isaac. Pero Agar, ¿qué tiene? Un odre, no tiene más. Un pan y no tiene más. ¿Por qué? No está con el padre de la fe. Agar es echada, se separa del padre de la fe. El hijo de Agar, los hijos de la ley son separados del padre de la fe. No pueden vivir. Dentro de la promesa no pueden vivir. Isaac sí vive dentro de la promesa. Agar no. No tiene la promesa. El hijo de Agar tampoco tiene la promesa. El pecador no tiene la promesa. A esos que viven por los mandamientos, por la ley, no tienen la promesa. Pero los que viven por la fe, por la gracia, sí tienen la promesa de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 14. Y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue, y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué tiene que esperar? La muerte. Se quedan sin agua, se quedan sin pan. ¿Quién se queda sin agua? ¿Quién se queda sin pan? El pecador. Sin agua, sin pan, sin camino. ¿Por qué? No tienen la promesa de Dios. ¿La promesa quién la tiene? Isaac. En Isaac está la promesa. En Sara. No en Agar, no en la ley. No los que quieren vivir pegados a la ley, como pecadores, pero pegados a la ley, no. No pueden. ¿Qué nos muestra la Biblia? Dice el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, dice, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, al fin, Dios dijo, de ahí va a salir un pueblo. Y sale un pueblo. Hay dos pueblos, los justos y los pecadores. Son dos pueblos. Justos son hijos de Dios, pecadores no son hijos de Dios. ¿Dónde él termina? En el desierto. Dice que fue tirador de arco. Pero, ¿pudo vivir con Abraham, con el padre de la fe? No, no pudo. ¿Agar pudo vivir con Abraham? No, no pudieron. No pueden vivir con Abraham. No pueden. Los pecadores no pueden vivir con Abraham. Los pecadores tienen que vivir con
Agar con la ley. Por su esfuerzo, fue tirador de arco. Vivía por su propia obra, por su propio esfuerzo. Por eso fue tirador de qué? De arco en el desierto, tuvo que vivir así. Pero Isaac, ¿cómo vive? ¿Por su esfuerzo? No. Isaac vive por la gracia. Isaac vive por la gracia de Dios. Aprende la fe con Abraham. Vive por la fe. Entonces Isaac es hijo de la promesa. Isaac. Pero Ismael no es hijo de la promesa. Ismael no tiene la promesa. No puede recibir la promesa como hijo de Dios. ¿Por qué? Es el ejemplo de los que viven por la ley como pecadores. No pueden recibir la promesa de Dios. Nosotros miramos, un momento, Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a mirar qué ocurre con la ley. Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a mirar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Habla dos lugares donde Dios escribe. En la piedra y en el corazón. Los que tienen todavía escrito en la piedra son solamente los que viven en la ley y los mandamientos. ¿Dónde tienen escrita la Biblia? En piedra, la ley. Los hijos de Dios, ¿dónde tienen escrita la palabra? En el corazón. Es diferente. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Algunos tienen la Biblia, leen la Biblia, pero solamente la Biblia la tienen escrita con tinta. Solamente la Biblia la tienen como los 10 mandamientos, en piedra. Pero la Biblia no está en el corazón. Por eso siguen diciendo son pecadores. Porque tienen la Biblia escrita con tinta, tienen la Biblia escrita en tabla de piedra, los mandamientos, 10 mandamientos, así tienen la Biblia. 10 mandamientos significa el antiguo pacto. Viven con los 10 mandamientos, viven con las 2 tablas, con los 10 mandamientos. Ahí tienen la Biblia. Ley significa, tienen tablas todavía. Esas tablas viven con los mandamientos, esas tablas tan pesadas, esa vida tan pesada, y esforzándose y luchando para cumplir. Llegar al cielo por la cadena de los 603 eslabones es una vida pesada. Fíjense, al cielo subiendo los 603 eslabones. Cansados, esforzados. Pero nosotros, en el corazón. Ahí está escrita la gracia. El nuevo pacto es la gracia. ¿Dónde está escrito? En el corazón. Es diferente. Tienen escrito solamente en tinta. Aquí solamente la Biblia está aquí. Tinta. O los mandamientos en 2 tablas de piedra, así. Por eso viven una vida tan cansada, tan esforzada. Los justos, la palabra está en el corazón. El nuevo pacto está vivo en el corazón de nosotros. Somos justos. No tenemos condenación. Porque la sangre de Cristo nos lavó del pecado para siempre y quitó nuestra condenación de forma eterna. No vivimos por los mandamientos. Vivimos por la fe y por la gracia. Ahora, porque vivimos por la gracia no significa que podemos vivir como queramos o de forma libertina. No. Fuimos salvos para buenas obras y para vivir en esas buenas obras. Fuimos salvos por la luz para tener una vida llena de luz. La Biblia dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos que seguir a Cristo. ¿Qué tipo de vida estamos llamados los que fuimos lavados por la sangre de Cristo? Una vida limpia. Somos una carta escrita por el Espíritu Santo. En nuestro corazón fue escrito el Evangelio, que somos limpios de pecado y que tenemos que imitar a nuestro Padre, que es Dios, y que tenemos que imitar en esta vida a nuestro Salvador. Ser justo, ser cristiano, ¿qué significa? Yo sigo a Cristo. Mi vida tiene que ser la vida como la vida de Cristo en esta tierra. Por eso soy cristiano. Ser cristiano no es solamente yo creo en Dios. No. Dice que somos una carta.
Fuimos escritos como una carta en este mundo para que lean en nosotros a Cristo. ¿A quién tienen que leer? En nosotros, a Cristo. Eso es el nuevo pacto. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Los justos, los salvos, los hijos de Dios, no tenemos permiso para vivir de forma libertina. Dice, en ninguna manera, no hay permiso para manchar la sangre de Cristo, viviendo de forma sucia. Porque la sangre de Cristo nos compró. La sangre de Cristo nos lavó del pecado. No tenemos permiso para vivir de forma sucia. Nos lavó del pecado para hacernos cartas de Cristo en este mundo para que nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, lean a Cristo. En nuestra vida. Por eso dice aquí, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, somos la carta de Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tenemos una confianza solamente en Cristo, no en nosotros. Dice el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No somos ministros de la ley. No enseñamos que por la ley vamos al cielo, porque eso es imposible. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Somos justos por la fe, por creer en Cristo, que es nuestro Salvador y que vino a este mundo y murió en la cruz y con su sangre nos lavó el pecado de forma eterna. Por eso decimos que somos hijos de Dios, no por nuestra obra, por la obra de Cristo. Dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Somos ministros del nuevo pacto, de la gracia. No somos ministros de los 10 mandamientos, no somos ministros de Moisés ni de la ley. Somos ministros competentes del nuevo pacto, de la gracia. En el nuevo pacto somos justos. En la ley son pecadores todavía porque están en la ley. Nosotros no nos quedamos en el Sinaí. Nosotros pasamos, ¿a dónde? Al monte Calvario. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese Cristo que me amó y se entregó por mí, me lavó del pecado, me hizo hijo de Dios. Justo. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Luego, en el versículo 13, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Y no como Moisés, perdón, dice, y no como Moisés, que pone un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? ¿Qué iba a terminar? Abolido es que iba a ser quitado. La ley. Moisés sabía, la ley se va a terminar, se va a acabar, hay un tiempo para la ley. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, los mandamientos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. La ley, los 10 mandamientos se quitan cuando Dios por la gracia le muestra al pecador, mire, en Moisés usted nunca se va a salvar, con los mandamientos no se salva. Por eso Dios envió a Cristo, porque por la ley usted no se va a salvar nunca. Cristo viene, ¿para qué? Para perdonar todos sus pecados, porque usted no puede cumplir la ley. Pero Cristo vino a traer la gracia, la verdad,